¿Qué tal, José Manuel? Muy bien, muy contento. Un placer tenerte aquí. Gracias. Teníamos muchas ganas de escucharte porque tienes muchas cosas que contar. ¿Ah, sí? Sí, vamos, que no sabemos cómo haces porque un blog, un libro, fundación, muchas cosas. Aparte que me ha contado un pajarito, también una vida personal con muchos hijos. Exacto, con cuatro. Cuatro hijos. Entonces, nada, escucharte un poquito, conocer tu punto de vista, que nos ayudes a divulgar un poco lo que estáis haciendo y tomar ejemplo de lo que estáis haciendo. Nos interesa empezar con el tema de Urge, Proyecto Urge. Cuéntanos un poquito cómo arranca, cómo es, cuáles son los propósitos. Vale, pues este proyecto nació hace un par de años de un grupo de profesionales de las urgencias y emergencias que nos dimos cuenta que nos faltaba algo. Siempre íbamos corriendo a todos lados, estábamos haciendo una transferencia en el hospital rápido porque teníamos patología tiempo dependientes, nos ocupábamos de los electros, de colocarle la medicina, el oxígeno al paciente y a veces nos olvidamos de esa parte más humana. Y nos dimos cuenta, pues, en la misma transferencia del paciente, cuando hablas con otro profesional, cuando despersonalizas sin querer al paciente, te trae un edema agudo de pulmón, un infarto de miocardio, a veces el paciente se queda mirando como están hablando de mí, pues nos dimos cuenta que faltaba algo. Entonces un grupo de profesionales nos unimos y creamos el Foro Urge, que es un foro de humanización en las urgencias y emergencias. ¿Qué hacemos en el Foro Urge? Pues intentamos compartir experiencias que se vayan dando en diferentes puntos, no solo de España, sino fuera de España, proyectos de investigación, artículos, formar a los profesionales, pues un poco intentar avanzar en esto de la humanización en urgencias. En urgencias. Y entonces, humanizar para ti en urgencias, ¿qué es? Pues yo tengo una frase que yo digo que es humanizar para mí es dejar de tratar a pacientes y comenzar a tratar a personas. Algo así de sencillo, porque hay definiciones que, bueno, que está muy bien, la parte holística y todo lo demás, pero al final tienes que hacerlo. Yo soy una persona muy sencilla, aunque tengo muchos proyectos y demás, pero soy alguien muy sencillo. Para mí humanizar es eso, es decir, es ver al paciente como una persona, no solo ver la enfermedad, sino ir un poquito más allá. ¿Vale? Y eso lo vemos mucho cuando los visitamos en sus domicilios y entendemos muchos de los porqués que a veces no nos saltan a la consulta. ¿Y cómo ves el estado de la humanización en nuestro país en estos momentos, en urgencias? Yo creo que en los últimos años pues, ha habido pues, un repunte de esto de la humanización. ¿Vale? Siempre hablamos que si es una moda, que si es una necesidad, que si ha venido para quedarse. Yo creo que sí. Vamos, hombre, está el Centro de Humanización Los Camilos, que es todo un referente a nivel nacional, no solo a nivel nacional e internacional, que siempre ha estado ahí, y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de este centro. Pero luego hay otras iniciativas creadas por profesionales que tienen alguna inquietud, que yo creo que han venido para quedarse. Y poco a poco se va extendiendo, es como un virus positivo que se extiende. Sí, el proyecto UCI que arrancó todo en cuidados intensivos. Claro, con Gaby, claro, con Gaby le dio Gaby. fue capaz de darle, de ponerlo en boca de todos, la humanización. Cuando antes no se hablaba, pues sí se sabía que estaba ahí, pero bueno, se dejaba un poquito para los cuidados paliativos, para otro tipo de profesional, pero Gaby fue capaz de llevarlo, pues a ponerlo en boca de todos, que es lo difícil. Y bueno, tuvo un ambiente, la verdad que, por ejemplo, los cuidados intensivos, que es un lugar donde, bueno, a priori puede ser un lugar frío, un lugar donde estás mirando analíticas, que si las bombas y demás, y claro, ahí hablar de humanización pues fue transgresor para su momento. Entonces yo creo que eso fue lo que nos enganchó. Sí, sí, sí. Y es más, parte del Foro Urge nació de una invitación, ¿no? Hace unos años en el proyecto UCI tuvo unas jornadas en Granada, me invitó como autor de blog con tinta de médico a hablar de la humanización en urgencias, y ahí fue que dijimos, oye, ¿y por qué no lanzamos? Muy bien. ¿Y cómo ves la reacción de los profesionales sanitarios? ¿Lo ven como algo más allá de sus obligaciones? ¿Algo que se suma a toda la lista de demandas laborales que tienen, por lo tanto algo que genera ese repelús? ¿O al contrario es algo que crees que poco a poco se va entendiendo y
y el profesional sanitario se ve motivado. Luego podemos hablar del papel de las organizaciones en sí, pero el profesional, ¿cómo lo recibe desde tu punto de vista? Yo creo que hay que tener paciencia. Cuesta, es difícil. Es decir, ahora mismo cuando hubo el boom de la humanización, pues muchos profesionales se unían simplemente para, oye, ¿esto qué es? ¿De qué va esto? Primero ¿De la qué fase vienen de a hablar? curiosidad. ¿No? Entonces se unen. Luego pues se empieza a trabajar diferentes aspectos, se crean protocolos, se hacen estudios de investigación, se progresa de una manera. Y ahí pues el tren, pues cuando estamos todos llenos ahí apretados, pues poco a poco ves que se van bajando en diferentes estaciones, es lógico, ¿vale? Hay gente que nunca paró el tren, es decir, que vio el tren de la humanización y dijo, que sigan de largo, a ver dónde llegan, ¿vale? Pero hay gente también que es el suyo y en algún momento se baja, ¿vale? Que también es lógico, es normal. Y ahora pues yo creo que estamos, hay diferentes grupos, cada uno con un vagón distinto, ¿vale? Que todos a lo mejor pues tenemos el mismo fin, humanizar, aunque pues de un modo diferente, ¿vale? Yo creo que cualquier aporte es bueno en este sentido. Sí. Y ahora mismo pues en los profesionales hay pues diferentes tipos. Están, como te digo, el que rechaza en absoluto, está el que se unió en un momento determinado y vio pues que eso no era lo suyo, y está el que poco a poco está trabajando y está intentando cambiar esa cultura de pensamiento de la organización. Correcto. ¿Y el papel de las organizaciones? ¿Tú ves que desde qué es lo que se está haciendo, si se está favoreciendo, pues ofreciendo formación, tiempo, eso cómo lo evalúas tú? Yo siempre he creído en las revoluciones que vienen desde abajo, es decir, desde, por ejemplo, los que estamos a pie de calle y vemos la necesidad del paciente, esos proyectos pues me motivan. Lógicamente, es decir, la administración pues en un momento determinado te puede apoyar y es lógico. Lo que pasa es que a veces hay que intentar distinguir un apoyo real de a lo mejor pues un apoyo mediático que buscan otros fines. Y es complejo moverse en este ámbito de la humanización. Humanizar es algo pues muy emotivo, es algo que atrae. A quien no le gusta pues inaugurar una planta del hospital pues decorada o sacarse una foto pues con payasos y demás. Pero bueno, hay que saber distinguir un poquito la parte mediática de la parte que está trabajando para cambiar realmente la manera de pensar. ¿Pero tú crees que se está trabajando para cambiar? Yo creo que se están haciendo cosas y que el proceso es lento, ¿vale? Yo creo que, al igual que nos ha pasado a los profesionales, yo creo que a las organizaciones les ha pasado lo mismo. Es decir, se han subido rápidamente todos al tren, o bueno, bueno, muchas todos, instituciones, unas cuantas. y luego pues se está viendo que cada una pues tira para un lado. Pero bueno, yo soy positivo en eso. Yo creo que poco a poco, con paciencia, yo creo que se logrará enganchar. Sí, hay una sensibilidad, de todas formas, de la misma forma que hace unos años ciertos temas no se abordaban. Es verdad que hoy en día en los foros de gerentes sí que también hay una corriente y hay gente que está intentando cambiar las cosas también desde arriba, vamos a decirlo así. Claro, hay grupos de humanización en la mayoría de las áreas sanitarias, de los hospitales, ya trabajan y hay subdirección de humanización, dirección de humanización, es decir, que se está moviendo. Hay que esperar a ver los frutos. O sea que, ¿cuánto crees que vamos a poder decir esto está mejor? ¿Cuál es la forma de medir? Porque lo que no se mide no se puede mejorar, pero está claro, ¿no? Gestionar por las sensaciones, no. ¿Estamos mejor que hace 5 años? Sí, no. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que se podría ser la forma de medir? Claro, es difícil crear una herramienta. La Fundación A3 Media sí que es verdad, con su índice de humanización en los hospitales, pues sí, crearon una herramienta, que yo creo que es una herramienta pues... para las unidades pediátricas. Es válida, yo creo, para saber en qué momento está tu organización y hacerlo sucesivamente, a ver los cambios que hay de un año para otro, de cierto tiempo, de 1 o 3 años, ¿vale? Yo creo que son herramientas válidas. Ahora, que hay que trabajarla y facilitar mayores recursos para medirlo, pues por supuesto, yo creo que se van a poner a ello. Muy bien. Vamos ahora a comentar un poco otra faceta tuya, más allá del proyecto del Foro Urge, de humanización de las urgencias, el proyecto de Ambulancias del Deseo. Cuéntanos cómo nace este proyecto. Pues precisamente nace del Foro Urge. Hicimos nosotros el primer Congreso Internacional de Humanización en Murcia, donde estuviste invitado, fuiste uno de nuestros ponentes,
Y ahí invitamos pues, a Kees Bel de Boer, que es el fundador de la Fundación Ambulancia del Deseo Holanda, del 2007, a dar la conferencia magistral. Él, pues, su proyecto nos encantó del primer minuto. Es más, nosotros lanzamos un correo de invitación traducido en Google, traductor, vamos a llegar aquí a ver si nos ayuda, y rápidamente cuando contestó y dijo, voy a Murcia, esperarme allí, que llego tal día, nosotros nos quedamos, ostras, que viene Kees de verdad. Vale, fue algo sorprendente. Pero son esas cosas que dices, si no lo hago, es decir, nunca podré saber si realmente al otro lado alguien me contesta. Lanzas ese mensaje en la botella y en algún momento pues esa botella alguien la ve y dice, voy, ¿por qué no? Pues es lo que nos pasó con Kees. Tenía una historia pues impresionante, como empezó su proyecto de la Fundación Ambulancia del Deseo en Holanda, a raíz de pues, algo accidental, de que estaba trasladando a un paciente, llevando al hospital, y pues le comunicaron que le faltaba 4 horas para estar libre del servicio. Entonces él llamó a su centro coordinador y dijo, ¿qué hago? Dice, pues no sé, pregúntale al paciente. Entonces a él se le ocurrió preguntarle al paciente qué es lo que hacía. Y el paciente le dijo, antiguo marinero, Mari Stefanuto, que quería ir a ver el puerto de Rotterdam. Entonces él se lo llevó con la ambulancia, pasó 4 horas con Mario allí, y fue tanto lo que le impresionó a Kees, la cara de felicidad de Mario, de ese pequeño gesto, que dijo, esto tengo que repetirlo. Al día siguiente fue a hablar con su jefe, pidió prestado otra ambulancia, habló con una empresa de barcos que hace paseo por allí, por el puerto, y llevó a Mario en camilla, a llevarlo a dar un paseo por el puerto de Rotterdam. Y fue pues algo tan emotivo y tan especial, que a raíz de ese momento Kees decidió fundar la Ambulancia del Deseo. Ellos ahora mismo han cumplido más de 12.000 deseos. 12.000 deseos, que se dice así a la ligera, pero hay que cumplirlos. 12.000 hay que... Y están presentes, yo creo que ahora mismo, no sé si en 12 o 13 países. ¿Vale? España ha sido uno de los últimos en incorporarse a esta fundación. Pues nosotros invitamos a Kees, lo escuchamos, lo invitamos a comer, y ahí compartiendo la comida dijimos, oye, que trae la España. Apuntamos. Y él rápidamente dijo, mira, he tenido contacto a lo largo de los años con diferentes personas en España, pero me habéis dado la confianza necesaria para traer este proyecto aquí. Entonces fue cuando iniciamos la Fundación Ambulancia del Deseo España. Bueno, y cuéntanos esas experiencias, supongo que habrá muchas, pero algunos deseos que más te hayan marcado. Hombre, todos son emotivos. He tenido la suerte de participar en muchos de ellos, no solo de manera directa, sino que también organizarlos, que es digamos, algo también complicado, ¿vale? Es decir, hay muchos deseos, lógicamente. Ahora mismo tengo en mi retina el de Ana, que fue un baño precioso en el mar, una señora que no había tenido la posibilidad de meterse los pies en el agua hasta sus 80 y tantos años, y eso que había trabajado muy cerca, y quería ver qué se siente metiendo los pies en el agua, cómo está el agua, cómo es el mar. Pues entonces lo pudimos cumplir ese deseo, que un deseo que al final es algo sencillo, llevar a una paciente a que meta los pies en el agua, que disfrute de un día de playa. Pues para hacer ese deseo nos organizamos. Fue un deseo que utilizamos diferentes apoyos de protección civil, apoyos de la misma institución donde estaba hospitalizada. Bueno, la gente se volcó para hacer de Ana ese día especial. Pues bueno, hay imágenes que siempre las tengo presente. Recuerdo que después del baño Ana se estaba tomando un pastel de carne, y le dijimos, ¿qué quieres beber, Ana? Te tienes que tomar las pastillas. Ella nos pidió una copa de vino. Bueno, nos quedamos todos así. Nada más darle la copa de vino, pues se la bebió casi de un solo, y dijimos, ostras, a ver si ahora vamos a llevar a Ana de vuelta. Digo que este es uno de los deseos, que es un deseo muy mediático, hay mucha gente siguiendo, digo, a ver si ahora vamos a llevar a Ana. Pero no, Ana se lo pasó muy bien, tomó con medida Solo el un vino, sorbo. y bueno, eso ya queda. Pero bueno, fue un deseo muy, muy emotivo. Ese deseo, por ejemplo, no es un deseo triste. A veces la gente piensa que la ambulancia del deseo, o como en Holanda tienen el nombre el último deseo, pues tiene a veces una connotación negativa, o que hay personas enfermas que, bueno, o que están en una fase terminal de su vida. Negativa. Y claro, la gente dice, bueno, pues tiene que ser muy duro. Sí, es duro, pero tú ves el rostro de los pacientes, de los familiares, de los profesionales, y la gente está sonriente. En todo momento tú lo ves con una sonrisa, porque están haciendo lo que ellos querían hacer. Entonces nosotros les facilitamos poder cumplir su voluntad, y eso es algo
tremendo, ya no solo para el paciente ni para los familiares, sino para los profesionales que estamos ahí. Vale, entonces justamente esto es lo que me interesa mucho. ¿Tú distingues esa motivación que tú sientes cuando organizas ese desplazamiento? ¿Es la misma que sientes cuando estás frente a un paciente con una patología y te sientes motivado por lo mismo? ¿Es diferente? Hombre, es diferente. Es diferente. ¿Vale? Yo creo que es un plus a nuestro día a día como profesional, ¿vale? Y es necesario, y a veces lo sentimos así. Yo cuando en ocasiones he tenido que visitar, yo trabajo en una ambulancia del 061, he tenido que visitar a algún paciente, pues he escuchado historias pues muy emotivas, historias que te llegan, y en algún momento determinado, ahora echando la vista atrás, he pensado, bueno, si esta fundación hubiese estado antes, hubiese podido dar ese plus a algunos pacientes que conocéis sus historias. Es que son efectivamente motivaciones muy diferentes, es decir, la motivación que tú describes es la motivación trascendente, es hacia los demás, el ayudar, el servir en su estado puro, que no tiene nada que ver y que no está en la hoja de servicio del profesional, que tiene su motivación intrínseca y que efectivamente pues, desea progresar, entender, aprender, solucionar problemas, en ese caso de salud, pero son dos motivaciones efectivamente muy diferentes. Y se ha demostrado que esta motivación trascendente es la más potente de todas, y tú lo acabas de decir, ¿no? Es diferente y es necesaria. Para ti es necesaria sentir más allá de tu profesión como médico, que además contribuyes a esa felicidad de los demás. Sin embargo, efectivamente, lo que vemos es que muchas veces esta motivación está un poco apagada, diluida, el día a día, las obligaciones, el trabajo, el hecho de decir, oye, yo ya ayudo a muchas personas en mi trabajo como profesional sanitario, pero tú muy bien no es lo mismo. Y para nosotros, desde luego, en la Fundación Hospital Optimista, eres un ejemplo de los pocos que tenemos en ese país de personas que viven esa motivación con acción y con resultados y que va más allá. Y desde aquí aprovecho para darte las gracias y la enhorabuena porque son ejemplos muy valiosos de lo que como seres humanos, pues desde luego podemos conseguir, porque si uno tiene esa motivación y la cultiva, pues lo puede hacer y como hemos dicho, tú tienes 1000 frentes abiertos sí. Y aún así encuentras el tiempo para ayudar a los demás, así que muchas gracias y enhorabuena. Bueno, gracias. Esa acción tiene unos beneficios. ¿Qué sientes que te aporta a tu vida personal y profesional esa fundación y lo que estás haciendo para los demás? Hombre, acercarse siempre al lado más humano de las personas, yo creo que es fundamental, y sobre todo para mi trabajo, que trabajo con personas que en un momento determinado de su vida pues les llega la enfermedad y sus expectativas cambian, ¿vale? Entonces, como digo, a mí me aporta pues serenidad, me aporta ver más allá de la enfermedad, me aporta pues es lo que he ido diciendo antes, es decir, no solo verlo como pacientes, sino como personas, que a lo mejor es tan importante llevarlo a la playa como controlarle su tensión. Incluso te diría que hay pequeñas cosas que seguramente sean más saludables que todas las que nos empeñamos cada día, ¿vale? Es un poco complicado, pero es así, es esa sensación de cuando ves como Ana tomando su copa de vino con su cara de felicidad. Ya no estaba en su enfermedad, desde luego. Y además ella misma lo dice en el agua, dice, además tenemos un vídeo muy bonito que subimos, que ella decía, pues es que aquí no me duele nada, metía las piernas y dice, no me duele nada, ya ni se acuerda de sus dolores. Entonces es muy importante esa parte. Muy bien. Y como equipo, ¿colaboran contigo gente de tu equipo del día a día de la ambulancia del C61 dentro de esa fundación?
Sí, de la gerencia del 061 sí. Yo estoy en un servicio, en mi servicio sí ha habido voluntarios, técnicos en emergencias sanitarias, que es una parte fundamental de la fundación, porque son los que, aparte de conducir el vehículo, los que acompañan, los que pueden ir a diferentes deseos ellos solos, porque son técnicos en emergencias. Entonces, en mi servicio sí se han implicado gente. Y la gerencia del 061, porque este proyecto nace en Murcia, pues también hay gente de todo tipo, desde médicos, enfermeros, técnicos. ¿Y en qué efectos positivos notas en el equipo de las personas que van más allá? Hombre, yo digo que cuando uno hace un deseo, repite. Y es así, es decir, es que se quedan enganchados a todo lo que sienten, a todo lo que viven. No sé, yo creo que es algo importante, es como una vía para el profesional, para seguir avanzando un poquito más y salir del día a día, pero a la vez crecer profesionalmente. Es complicado, pero yo creo que... ¿Profesionalmente o personalmente? Sí, la parte personal crecemos seguro. Ahora, ver a los pacientes de otra manera, ver También te que hace a la crecer como señora profesional. que tú trasladas con una probable fractura de cadera, esa señora luego tiene unos deseos que a lo mejor se estaba arreglando para ir a la boda de su hijo y no puede ir. Es decir, ya te metes algo más allá y te hace afrontar de otra manera cuando vas a ese domicilio y atiendes a esa persona. Lo ves de otra manera. O sea que el beneficio de esa acción trascendente es tanto personal, de disfrutar, ver cómo haces disfrutar a los demás, y luego profesional porque ya enfocas tu profesión desde otro prisma, ¿no? Eres Claro. capaz de, como tú decías al principio, ¿no? Humanizar es dejar de hablar de casos para empezar a hablar de personas. Claro. Entonces te ofrece una visión mayor de lo que sucede. Claro, en nuestro caso, sí, las personas que trabajamos o que nos dedicamos tiempo a la fundación del ámbito sanitario, yo creo que aparte de lo personal, crecemos también en lo profesional. Y también hay gente, hay que decirlo, que no son sanitarios, que son gente de comunicación, hay abogados, hay diferentes profesionales, y eso sí, a lo mejor les aporta más en el ámbito personal que a lo mejor el profesional en sí. Sí, no, pero bueno, sí, está claro. Pero en nuestro caso, que estamos al día a día con pacientes, yo creo que nos aporta en los dos ámbitos. Muy bien, fantástico. Vamos a pasar a otra faceta de tu vida, que es el de la difusión de los conocimientos, del deseo por enseñar a las nuevas generaciones. Cuéntanos un poco tu proyecto. ¿Cuál de ellos? El de con tinta de médico. No, bueno, con tinta de médico desde luego es difusión de conocimientos al gran público, pero la formación en RCP... para los primeros auxilios. Sí. Si es que estamos ahí. Vale, sí, el Jacinto y sus amigos. Jacinto y sus amigos. Sí. Es un nombre curioso. Jacinto se va al colegio. Exacto. Cuéntanos. Pues, Jacinto y sus amigos además que están todos los proyectos, el del Foro Urge, la Ambulancia del Deseo, el de Jacinto, todos están medio enlazados. Y es curioso porque el proyecto de Jacinto nace a raíz de un aviso que tuvimos, el 061. Nos llamaron un hombre inconsciente en su domicilio, fuimos y bueno, estábamos muy cerca. Y cuando llegamos, pues vimos algo que nos llamó la atención, que ya mucha gente en la calle, cuando vemos gente en la calle, pues lo que hayamos tardado mucho tiempo o que han tardado tiempo en avisar, pero no es una buena señal, porque era además metida la noche. Entonces llegamos, pues la gente nos decía con las manos aquí, venir para acá, de acuerdo que era un dúplex, entramos y cuando llegamos en la planta alta sí había un hombre pues tendido en parada cardiorrespiratoria, y lo que nos llamó la atención que de esas 13 o 14 personas que había en el camino, pues nadie le estaba haciendo la RCP. Y es muy complicado sacar a alguien de una parada si la población no le hace la RCP, porque el tiempo es vital, nuestra cada cuenta. segundo. Entonces, cada segundo cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, después de 35 minutos, pues tuvimos que comunicar que no salió a través de las maniobras de RCP. Claro, es un momento pues en un domicilio, rodeado de su familia, de sus hijos público abajo, es un momento complicado, porque hasta que tú digas que esa persona ha fallecido, parece que se hace el silencio, la incredulidad, todavía no se lo creen, como si hace 10 minutos estaba hablando con él. Pues bueno, comunicamos la noticia, fue un momento muy triste porque el llanto se apoderó de todo el dúplex, y cuando salíamos,
pues dijimos, algo tenemos que hacer, no puede ser que personas de diferentes edades, nadie esté haciendo el maniobras de RCP. Entonces fue como viendo, además yo digo a uno de mis hijos, a Nacho, ¿vale?, que estaba jugando con una tablet y viendo los dibujos animados. Los niños los dibujos animados se los saben de memoria, él veía los de Peppa Pig en ese momento y se sabía los diálogos de memoria. Dije yo, pues ya está, vamos a crear unos dibujos animados que enseñen primeros auxilios y RCP. Y como los niños lo memorizan, pues los niños van a ser nuestra fuente. Entonces hablé con un ilustrador de la familia que también hace animación y bueno, pues conseguimos crear este proyecto de animación de Jacinto y sus amigos, que son unos personajes que a través de los dibujos animados, de los cuentos y de los talleres que vamos haciendo en los centros educativos, pues somos capaces de llevar estos conocimientos a los más pequeños. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es el impacto que tenéis en ese momento con ese proyecto? ¿Habéis hecho cuántos colegios? Pues nosotros llevamos ahora mismo formadas 4.000 personas en primeros auxilios y RCP. No solo eso, sino que tenemos un canal de YouTube donde subimos los vídeos de animación de Jacinto. Son vídeos que, pues una vez que los subes, pues tienen miles y miles de visualizaciones, no solo en España, sino fuera de España, por los comentarios que nos llegan, y eso facilita la divulgación del conocimiento, que es fundamental. Hemos colaborado con la Fundación A3 Media, ahora mismo los dibujos animados de Jacinto están creo que en más de 100 hospitales, hay un canal de televisión que ellos tienen Fan3 para los niños hospitalizados, y bueno, hemos abierto un poco el universo de Jacinto, como yo digo, ya no solo hablamos de la importancia de RCP y primeros auxilios, sino que utilizamos los dibujos animados para enseñar educación vial, higiene alimentaria, alimentación saludable, el ejercicio físico, higiene dental, pues llevamos estos dibujos a otra dimensión. Incluso seguimos avanzando y pues hablamos también de la diversidad cultural, de la importancia pues de la pieza clave de aceptar la multiculturalidad, de la discapacidad, pues todo eso ya estamos también trabajando con Jacinto. Intentamos, aparte de enseñar conocimiento, dar unos valores. O sea, tienes montada una holding de la trascendencia. Estás constantemente intentando ayudar, intentando contribuir al bienestar de los demás. Lo mismo, ¿qué efectos notas en ti, en la gente que colabora contigo? Parecido a la ambulancia del deseo, eso de cumplir con esa... Es diferente. A mí Jacinto es creatividad, es decir, crear historias de dibujos animados con personajes entrelazados, los guiones lo hago yo, entonces es lo que imagino, luego pues intentar llevarlo a la realidad, a la práctica, con vídeos, con cuentos, y para mí Jacinto es un universo de creatividad y de diversión, la verdad, pero a su vez engloba como esa parte de llevar y divulgar el conocimiento, esa parte de pensar en los más pequeños, de pensar cómo podemos cambiar esa situación que tuve como profesional, cómo la puedo mejorar, y yo creo que a través de la educación y la divulgación he encontrado una herramienta fantástica. A ver si algún día llegamos a uno de los canales de televisión más importantes y ya tenemos la serie de Jacinto dando vueltas por toda España. Pues sería desde luego un gran éxito y algo necesario, porque efectivamente si todos fuésemos capaces de hacer esas maniobras de rescate básicos, pues podríamos desde luego mejorar la tasa de supervivencia. Seguro. Seguro. José Manuel, una parte importante de las cosas que estás haciendo es el blog y luego el libro que nace del blog de Con tinta de médico. Cuéntanos un poquito cómo nace ese proyecto. Vale, pues bueno, es parte, todo como vamos enlazados con lo mismo. Con tinta de médico ya es un proyecto más personal, más íntimo en principio, que era una manera para yo vaciar esa mochila emocional que a veces pues tenía después de cada aviso, después de cada guardia. Entonces, una manera de gestionar las emociones es contarlas. Y yo pues escribía. Y una vez que escribes algo, escribes una historia o escribes lo que sientes, pues esa parte como la dejas ir, fluye, se libera. Entonces, esa fue la idea del nacimiento del blog. Es decir, es más como una descarga emocional. Lo que pasa es que funcionó también esa descarga emocional, los comentarios de la gente que se sentía identificado, que poco a poco pues el blog fue creciendo
¿Cuántos seguidores tienes ahora? Pues seguidores, somos O redes visitas, sociales, no son a lo mejor muchas, por ejemplo en Facebook tenemos 7.000 aproximadamente, pero estoy cerca de los 3 millones de visitantes. Ajá. Y bueno, es una cifra considerable y cuando escribes un post o cuando escribo un post en este caso, pues llega fácilmente a las 100.000 visitas, Qué bueno. ¿vale? Algunos 30.000, algunos 50.000, hay posts que llaman por las 200.000, es decir, que es algo que va llegando y se divulga. La gente se lo pasa. La gente se se lo va pasa, la gente se intercambiando. comparte, se siente identificado, Sí, te sí. mandan mensajes muy Me emotivos consta. y entonces, pues bueno, es algo que me ayuda a mí personalmente para afrontar mi día a día. O sea, la idea es, en ese caso, sí que es puramente de, como tú has dicho, ¿no? De vaciado emocional y contar tus cosas y si le puede servir a alguien, bien, ¿no? Esa Sí, es en la idea. principio ese fue el comienzo del blog. Luego sí es verdad que me di cuenta que se necesitaba algo más. Entonces, cuando quiero hablar sobre un tema, cuando quiero llegar a la gente, me siguen, por ejemplo, hay muchos estudiantes de medicina, residentes, profesionales, pues cuando quiero hablar de un tema, la soledad, por ejemplo, pues entonces yo lo que hago es pues visualizar una historia. Yo las historias, la importancia de este blog es que no suelen ser historias que tenga yo en mi día a día en la guardia, suelen ser pequeños gestos o una palabra que me diga el paciente y a raíz de ahí yo creo una historia para llevar un mensaje, que al fin y al cabo es un envoltorio, ¿vale? Yo quiero pues darle un mensaje al profesional, tal mensaje y simplemente lo envuelvo con una historia. Entonces, bueno, hay historias muy emotivas, hay historias pues que a no todo el mundo les gusta escucharlas, pero bueno, yo creo que son necesarias. Muy bien. Y de ahí el libro. De ahí el libro era pues un paso más. Al fin y al cabo la gente te va pidiendo más. Tú ves que cada vez tienes menos tiempo porque estás en muchos proyectos y dices, bueno, pues vamos a dejarlo todo escrito, lo que quiero contar, pues en un libro que no es un recopilatorio de posts, que son completamente diferentes. Lo único que pues le da una forma para aquellos que quieran conservar pues un recuerdo de este blog con tinta de médico. Qué bien, qué maravilla. Muchísimas gracias, José Manuel, por tu presencia hoy con nosotros. Ha sido un placer y desde luego espero que sea una inspiración para que todos seamos capaces de hacer un poquito más. No hace falta montar quizás tantos proyectos, pero simplemente contribuir de alguna forma más allá, ir más allá, hacer ese pequeño gesto solidario, esa pequeña contribución a algo más grande que tu trabajo, tu día a día, tu familia, sino que hacer algo más que desde luego por la sonrisa que tú tienes tiene muchos efectos positivos. Así que muchísimas gracias. Nada, a vosotros por la invitación.